Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, El normal caos del amor. Espero que les esté gustando, ya casi lo terminamos. Estamos en el capítulo número 6. Hoy vamos a leer el tema Contra la ahistoricidad del amor, el amor como un romanticismo democratizado y banalizado. Espero que les guste. La verdadera contraposición a esta teoría consiste en el eso ya ha existido siempre, en creer que el amor en todos sus aspectos, la reproducción, el placer, la represión, el erotismo, el encuentro de tú-yo que abre, cambia y se transforma en odio y violencia, que todo este drama del amor ha sido un drama de la humanidad desde sus principios, y no parece difícil demostrarlo. La existencia y la continuidad de la humanidad no permiten la deducción precipitada de que el cuento de la cigüeña encuentre grandes simpatías entre los seres humanos, sea blanco, negro o amarillo, maometano en el siglo XI, cristiano en el siglo XV o esclavo en la Grecia antigua, sometido a tiranos o con derecho a voto. Todo eso tiene en el fondo poco que ver con los ingredientes con los que los seres humanos crean a otro ser humano, testigos tan desiguales como la gran potencia llamada biología, como muchos planteamientos de la psicología, como el drama real y el drama teatral. Plauto, Ovidio, Shakespeare, Kleist, Beckett, Botho, Strauss hablan excepcionalmente con una sola lengua que dice: el amor desde siempre ya ha sido el centro secreto, o bien nunca lo ha sido. De hecho, se deduce que la teoría de la religión del amor es falsa, se mire como se mire. Eso nos obliga a precisar más. El foco de la pregunta no apunta aquí al efecto biológico de la sexualidad, es decir, a la reproducción y a sus procesos fisiológicos que se pueden describir y fijar en leyes naturales, ni tampoco apunta al entramado de intereses sociales e instituciones que prolifera a su alrededor. Antes bien, se pregunta por el amor como mundo simbólico cultural en su relación con otros mundos simbólicos, la miseria económica, la religión, la carrera profesional, los peligros técnicos y la sensibilidad ecológica, a semejanza de las sociedades de guerreros medievales o de la sociedad industrial de clases donde la sexualidad y el amor también tenían su importancia, pero no la central para la vida de la gente. Otro tanto puede decirse, según nuestra valoración, para el presente y más aún para el futuro, pero al revés, las cuestiones inmediatas de poder y de clase quedan relegadas a un segundo plano con el crecimiento del bienestar, y en el centro de la percepción se pone el enfrentamiento agitado del amor en el ensamblaje de roles de la privacidad, un ensamblaje que ya está en proceso de disolución. Una fuerte contradicción con las interpretaciones sociológicas normales está en la afirmación de que la lógica propia de la fe en el amor como horizonte de sentido de la sociedad posmoderna post-tradicional es producida sistemáticamente en el curso de los procesos de modernización, dicho de manera muy general, por tanto cuestionable y rebatible. Afirmamos con eso una sucesión histórica, o sea, religión, clase, amor, no en un sentido de una jerarquía o de una idea del progreso, sino en el sentido de horizontes culturales distintos con trascendencias totalmente diferentes. Cuando todo se derrumba, la gente en sus mundos de la vida individualizados no busca amparo en la iglesia o en Dios, ni en las culturas de clase vividas, sino en el tú que comparte el propio mundo y que promete protección, comprensión y comunicación. Es cierto que existen múltiples simultaneidades y coincidencias, pero el centro cambia. Análogamente cambian, como dice Max Weber, las ideas de los principales valores, la luz, que hace que se produzcan o que desaparezcan los significados culturales. En resumen, el capitalismo industrial no se alimenta solo de forma parasitaria de los recursos de sentido de las tradiciones, sino que se produce con el desvanecimiento de la sociedad industrial, un tipo de sentido intramoderno de la contraindividualización, la religión terrenal del amor. Al mismo tiempo se está aludiendo a una segunda competencia en perspectiva, la competencia con la psicología y el psicoanálisis. La pregunta por el significado del amor no la vemos en referencia con actitudes, experiencias y socializaciones individuales, sino en referencia con estructuras sociales, condiciones de trabajo y de vida, modelos de familia y matrimonio, estereotipos de roles de los géneros, ideas de valores que prefiguran el marco histórico
en el cual se organizan y se orientan las experiencias y los deseos individuales. Este libro y esta teoría toman partido a favor de un cambio semántico histórico del amor, o hablando de manera clásica, a favor del erotismo. En nuestra cultura se considera que la relación entre la sexualidad y el erotismo es como la relación entre existir y como si existiera. La bendición o la maldición de la realidad se encuentra, por tanto, en el deseo sexual, mientras que el erotismo se comporta respecto a él como el embalaje con el contenido, como lo que se anuncia en el menú respecto a la oca presentada en el plato. No en vano, en el análisis realista de la ciencia, el erotismo se sitúa en algún sitio entre la perversión y la superestructura, tanto entre los socialistas como entre los capitalistas. Fácilmente adquiere la fama de estafa. Tal vez sea así, sobre todo si se lo quiere ver de este modo, ya que justamente en cuestiones de erotismo, la visión marca más que nunca el comportamiento que crea la realidad. No obstante, es interesante que otras culturas, que ciertamente todavía no conocían la sabiduría de nuestra ciencia, dejaran esta visión al populacho y desarrollasen un arte del erotismo del que nosotros incluso ya hemos renunciado a soñar. Una ojeada rápida demuestra ya la variedad en lo aparentemente único. La historia social y cultural conoce, o digamos de modo más realista, distingue 100 formas solo del amor pasional, y eso quiere decir que el paté de foie gras, gratinado y buen golpe de revés en el tenis ya quedan excluidos. Las antiguas enseñanzas hindúes, árabes y chinas, el amor platónico, las ideas y las teorías de la carne pecadora que tenían los monjes cristianos, el arte de los trovadores, estamental y púdico, dedicado mayoritariamente a la dueña casada y adorada del castillo, los ideales del amor del Renacimiento italiano, con su idea de la pasión cósmica, que no toleraba ninguna forma institucional, pero no obstante, la necesitaba si no quería perderse, por lo que se transformaba en el amor por la favorita, respetado en la corte e imitado en los círculos europeos de la alta sociedad y dando forma a un estilo que inspiraba las fantasías de amor de toda una época y más. Se entiende que todo eso sucede contra la resistencia tolerante de la Iglesia, cuyos padres cercanos a Dios por edad y formación se dedicaban a la difícil tarea de ordenar los detalles de la cohabitación matrimonial según lo que sabían de oídas y según las palabras de la Biblia. Tenemos noticias de ellos, sobre todo por ellos mismos, de modo que toda la información de la historia social de la Edad Media acerca de las finuras del placer, la concepción, la moral, la decencia, las posiciones sexuales prohibidas, etc., posee un rasgo de oposición clerical que deja abierta la pregunta sobre lo que realmente pasaba, aun teniendo en cuenta que todas las coincidencias debían ser purificadas antes o después en el confesionario. Este cambio cultural nos puede proporcionar una primera impresión de la magnitud de lo posible, antiguamente real, en la medida en que la literatura consideraba útil incluirlo en sus informes. Quizá nos encontramos más cerca de la idea que Platón tenía del erotismo como creación en lo bello que de la existencia humana ahistórica de plástico que creemos estar viviendo. Quizá tenga razón Michel Foucault cuando decía poco antes de su muerte, después de haber acabado su obra sobre la historia de la sexualidad, la idea de una moral como obediencia frente al código de reglas actualmente está desapareciendo o ya ha desaparecido, y a esta falta de moral quiere y debe contestar la búsqueda de una estética de la existencia, en el lugar de la ley, la moral, la constancia y la jerarquía de las necesidades. Foucault ponía la categoría antigua de un arte de vivir, la estilización de la existencia, el desarrollo de una autopraxis con la finalidad de autoconstituirse como constructor de la belleza de la vida propia. Esto es olímpico. Los vecinos del futuro son los griegos de la antigüedad. Añadamos, quizá también los árabes, los amantes del Renacimiento, los trovadores o algo diferente, un cuarto, quinto, sexto, tal vez incluso algo nuevo. Aún corriendo el peligro de deformar hasta lo ridículo la abundancia llegada a nosotros, queremos distinguir tres grandes fases en la relación entre amor y matrimonio, que por lo demás se adaptan a la génesis de la religión terrenal del amor. Primero, una fase extremadamente larga que abarca la antigüedad y toda la Edad Media,
y que llega a su fin en el siglo XVIII. En esta fase domina el principio de que el amor y la pasión pecan contra el matrimonio. No hay nada más pernicioso que amar a la esposa como una favorita. Eso no excluye de ninguna manera, por lo menos desde la nobleza hasta más arriba, sino que favorece más bien un refinamiento del amor que se ejerce por separado sin las vejaciones de los deberes y derechos matrimoniales. Segundo, la clase en la cual, partiendo de Inglaterra a finales del siglo XVIII, la burguesía económica que se crea con la marcha triunfal del capitalismo industrial impone sus ideas de la moral puritana contra las costumbres frívolas de la nobleza, lo que conduce a la conocida represión del placer y al destierro de la diversidad de las formas eróticas en el apartado médico-psicológico, entonces aún por elaborar, de la conducta sexual desviada. Tercero, en esta fase hemos puesto de nuestra argumentación oculto el rigorismo sexual de la burguesía ha despertado aún más la fascinación de las prácticas sexuales reprimidas y por las fantasías oscuras. De este modo, se creó el entorno en el que el amor como posición ejemplar no solo atraía con la promesa del placer, sino también con la de la libertad, lo que las filosofías del yo y el romanticismo empezaban a pensar y expresar poéticamente, y también vivían como ejemplos con sus aventuras amorosas y sus biografías experimentales. Lo que empezaba a odiar y sufrir se extendía, el amor como encuentro del yo, como creación enfática del mundo desde el tú, yo, un romanticismo trivializado y privado de su opuesto, la prohibición moral, reciclado pedagógicamente se convierte en un fenómeno de masas, la religión terrenal del amor. Espero que les haya gustado esta lectura. Recuerden suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video para continuar con esta lectura.